Sí, buenos días, estimados estudiantes. Deseo que se encuentren muy bien. Les deseo un feliz inicio de este periodo. Vamos entonces a continuar con la asignatura de sociales. Vamos a darle un enfoque relacionado con la historia universal. Para ello, pues es necesario recordar el surgimiento de las primeras civilizaciones. Cabe destacar que esto sucede no en un periodo eh, muy exacto, sino que de acuerdo a diferentes teorías e hipótesis antropológicas, esta fecha se ubica entre más o menos hace unos 200.000 y 1.000.000 de años atrás, de acuerdo a lo que arrojan diferentes, como les digo, diferentes teorías, diferentes hipótesis de estudios científicos que se han realizado. Ahora bien, lo que sí es cierto es que uno de los elementos que generó el surgimiento de la civilización fue el desarrollo de la agricultura. Y básicamente esto sucedió en la región de la antigua Mesopotamia. Cabe destacar que esta es una región o la región en la cual se encuentra ubicada. Esta zona es una región desértica, pero esta que está rodeada por el valle de los tres grandes ríos de la antigüedad, como lo son el Éufrates, el Tigris y el Orontes, generó un valle fértil, como les digo, que permitió el paso de la vida sedentaria, porque anteriormente el hombre vivía de la caza y de la pesca, de la caza, la recolección y la pesca, en el momento en que empiezan de alguna forma a inventarse también o a descubrirse el uso de los fertilizantes, se pudo dar un impulso a la agricultura y en base a esos cultivos empiezan a generarse los primeros centros urbanos, ¿sí? Eh, Antes de la agricultura, como bien dice allí el libro, existían muchas tribus que se habían desarrollado en torno a la aldea, asociada a la pesca costera, la región de los fenicios, entre otros, pues de alguna manera eran conocidos como pueblos marineros y pues también de alguna forma se encuentra asociado a cierto grado de civilización. Pero definitivamente el impulso de la agricultura fue el que popularizó el surgimiento de las primeras ciudades. Cabe destacar allí también, como dato curioso, no sé si ustedes conocerían o habrían escuchado, eh, la ciudad de Jericó, conocida allí en la Biblia también, por ser la ciudad, una de las ciudades bíblicas más importantes, ¿sí? Eh, Fue la primera ciudad conocida alrededor de 7.500 años antes de Cristo, ¿sí? Eh, una ciudad que llegó a tener una extensión de unas 30 hectáreas, en las que vivieron unas 2.000 personas y cuyo radio central fue amurallado. Recuerdan allí cuando los pasajes de la Biblia, Josué mandó a los espías a, a determinar o hacer un estudio respecto a las maneras o a las costumbres, a realizar de alguna forma una inspección de cómo era la gente de Jericó. Hay allí un relato respecto a las murallas, en donde fueron escondidos dos de esos espías por la prostituta y al final se le salvó la vida a la prostituta y a las familias de esta por haber albergado a los dos espías del pueblo judío. Posteriormente también, cuando se relata la historia de los guardias que dan las vueltas alrededor de la ciudad de Jericó y tocan las trompetas y por un milagro de Dios, las murallas son derribadas. Bien, también se le conoce a Jericó, aparte de ser
una de las ciudades más antiguas, también junto a Alepo. Teorías también ubican a la ciudad de Alepo en la parte costera de Siria, una ciudad actualmente, bueno, antes de la guerra, una ciudad industrial, aparte de tener un gran acervo histórico, era una de las ciudades las mejor conservadas, ciudades históricas mejores conservadas. Actualmente todo eso está destruido, todo ese acervo histórico fue destruido, fue una de las poblaciones, la ciudad de Alepo, que más ha sufrido durante la guerra en Siria. También es conocida por tener alrededor de unos 8.000 años de antigüedad. Están allí a la par Alepo, la ciudad de Alepo en Siria, y la ciudad de Jericó, que también es conocida por ser la ciudad de más bajo nivel a nivel mundial. Está a 250 metros bajo el nivel del mar. Está allí muy cerca del Mar Muerto, el cual es una depresión. Se encuentra por debajo del nivel del mar, toda esa zona del Mar Muerto, muy cerca también del desierto de Judea en Jerusalén, cerca de Jerusalén, a unos 25 kilómetros de Jerusalén, muy cerca también de la región de Cisjordania o dentro de la región de Cisjordania. Este Mar Muerto pues es alimentado, o las aguas de este Mar Muerto proceden o es alimentado por eh, el río Jordán. Bien. Resumen, dice allí en el libro, la agricultura generó, o en la guía, la agricultura generó excedentes alimenticios que permitieron una expansión demográfica, es decir, un aumento significativo de la población. El desarrollo urbano, el desarrollo urbano y la explosión demográfica provocaron la diferenciación social, fundada en esta etapa en la especialización técnica del trabajo, es decir, los individuos de la aldea se dividieron según sus capacidades y habilidades técnicas. Algunos se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a los artesanos, entonces la división o la diferenciación eh, social estaba basada principalmente en la especialización técnica del trabajo, en la capacidad que tenían las personas, sobre todo los hombres, para realizar alguna actividad económica. Dice también allí en la guía, en una fecha muy tardía comenzó a desarrollarse la metalurgia, que también fue uno de los elementos fundamentales para la conquista de nuevos territorios por el desarrollo de armas. Anteriormente las armas estaban hechas, o los cuchillos estaban hechos con piedras, filamentos cortantes, pero a base de piedras. Y el surgimiento de la metalúrgica pues impulsó de alguna forma también el predominio de algunas culturas sobre otras, en la medida en que pues podían desarrollar mejores armas, pues podrían conquistar nuevos territorios y pues ejercer poder sobre diferentes regiones. Su primera manifestación fue la aleación de sílex y cuarcita con otros elementos rocosos más comunes, tanto en armas como en herramientas domésticas, como les comento, el cuchillo, entre otros. Un aspecto del desarrollo temprano excepcional fue el de las primeras religiones elaboradas, el que estuvo asociado al desarrollo arquitectónico megalítico, grandes bloques de piedra que eran levantados para enaltecer o para rendir homenaje a los dioses. En las religiones más arcaicas destacó la adoración de las fuerzas superiores de la naturaleza, a las que se le asoció con grandes bloques de piedra. Recordarán el episodio de la Torre de Babel. eh, Era muy común encontrar en esa región de Mesopotamia edificaciones de esa, de esa, de esa estructura en la región de Babilonia, que significa puerta del cielo, Babilón, y la orientación era a estar más cerca de las divinidades. Actualmente habla del complejo megalítico, asociado a construcciones de grandes tumbas de piedra y centros de adoración que se encuentran en lugares tan alejados entre sí como Inglaterra,
Los primeros megalitos de Stonehenge datan del 4000 antes de Cristo. Dinamarca y la isla de Malta. Bien, esto un poco para hablar de lo que fue el contexto religioso en las primeras civilizaciones. Los sacrificios de animales, sí, inclusive no solamente de animales, sino también sacrificios humanos se realizaban en esta región de la Mesopotamia. Los hititas también eran conocidos principalmente por este tipo de sacrificios humanos, los amonitas, entre otros. Los ritos de incubación y adivinación, que suponen la intervención de un cuerpo sacerdotal importante y organizado, en el que el culto de los muertos ocupaba probablemente un lugar capital. Bien. Bueno, allí pueden ir ustedes leyendo, profundizando en la guía sobre estos aspectos. Cabe resaltar entonces el hecho de que la división social estaba basada en, el, en la especialización técnica para realizar un determinado trabajo, como lo dice allí, la ganadería, la agricultura, la metalurgia, entre otros. Y la arquitectura se destaca o de alguna forma tiene un motor principal de desarrollo que es la adoración a los dioses. Bien, desde un punto de vista arquitectónico, uno de los elementos más resaltantes fue el complejo megalítico, que en algunos casos se construía con fines funerarios, en otros casos con fines religiosos, y pues tampoco se sabe a ciencia cierta cuáles eran las motivaciones principales para las construcciones de alguno de estos. Estos se clasifican en tres tipos de construcciones, la mayoría ubicadas en Europa, como les dije anteriormente, en la antigua Mesopotamia, se construyeron también construcciones de piedra, básicamente del tipo de la Torre de Babel, eh, denominados Taburán, los cuales pues tenían como objetivo eh, acercarse un poco más a la divinidad que estaba en los cielos. Eh, en el antiguo Egipto las construcciones de piedra no fueron muy numerosas, básicamente la piedra se tenía que transportar desde otras regiones, dado que en esa zona pues no existían, a diferencia, por ejemplo, de otras regiones, eh, la piedra como tal. Bien, en la región de Europa, eh, el menhir fue uno de ese tipo de construcciones. El menhir en bretón significa piedra larga. La mayoría pues, de estas construcciones utilizaban piedras de dimensiones bastante importantes, consistente en un bloque de piedra alargado, a veces de longitud, hincado verticalmente en el suelo, ¿sí? Por ejemplo, el menhir de Locmaariaker. El cromlech, lugar del círculo, es un conjunto de menhires formando un círculo, o dispuestos en círculo o semicírculo. Otro de los elementos importantes también fue el dolmen, el cual sí está comprobado que tuvo fines funerarios. Se han encontrado cadáveres en algunos de estos. El más importante son los de Soto, cerca de Sevilla, en donde se encuentra el dolmen más pesado encontrado con 21 toneladas. Cabe destacar también algo muy importante que constituye un misterio la manera en cómo se construyeron estas edificaciones, puesto que según los estudios pues no se disponía de la tecnología para transportar eh, esas dimensiones o las piedras de esas dimensiones y realizar el levantamiento de las mismas. El método de construcción entonces constituye un misterio. Bien, continuamos con una pregunta, dice allí en el libro. ¿Sabías que el concepto de cultura es un concepto amplio y es aplicable a toda agrupación de personas, a un pueblo, una sociedad entera, a una nación, independientemente de su desarrollo técnico, social, económico, político
o religioso. Básicamente, la cultura, desde este punto de vista, es la interacción del hombre junto con su medio ambiente para impactar sobre ese medio ambiente para producir cambios independientemente de la trascendencia de esos cambios desde el punto de vista técnico, social, económico, político o religioso. Bueno, vemos entonces pues que han habido culturas a lo largo de la historia de gran impacto, como lo vemos la cultura mesopotámica y otras culturas de repente de menor impacto, como las culturas en Oceanía, eh, eh, regiones pues totalmente aisladas del resto de civilizaciones, pero que sin embargo también son denominadas como culturas desde este punto de vista del concepto, puesto que no puede existir una cultura superior o inferior a la otra, sino simplemente se le llama o se define el concepto independientemente, como les digo, del desarrollo técnico que haya tenido y desarrollo político, social o religioso. El concepto de civilización, en cambio, es específico, involucra el conjunto de características específicas que alcanzaron solo ciertos pueblos. Por eso se habla de las grandes civilizaciones o importantes civilizaciones de la antigüedad, tales como la civilización mesopotámica, la civilización eh, maya, la civilización inca, entre otras, la civilización del antiguo Egipto, la civilización de los fenicios, entre otros. Bien, entonces, ¿qué es en sí la civilización? El concepto de civilización viene del latín civitas, que quiere decir ciudad. Con el surgimiento de las ciudades, que tiene su raíz en el desarrollo o en la invención de los fertilizantes que permitieron el impulso de la agricultura y en base a esto la agrupación de personas que no tenían que estar obviamente como nómadas, porque anteriormente las culturas eran netamente nómadas, que vivían estas personas de la caza, la pesca y la recolección, puesto que en esta región de Mesopotamia específicamente, de la cual hemos hablado, la mayoría no eran regiones tan fértiles, pues debían ir de un lado hacia el otro, encontrando valles, pastizales, para alimentar a los ganados. Bien. Por ello, tradicionalmente se entendió que las primeras civilizaciones eran aquellas que poseían ciudades. Entonces, las principales ciudades, tales como Jericó, Alepo, entre otras, fueron llamadas civilizaciones urbanas, y las civilizaciones no urbanas, como por ejemplo la de Kemer en Camboya en el siglo XI después de Cristo. Bien. Tal vez una de las definiciones más aceptadas actualmente sea la de Clyde Cookson, quien postuló solo lo distintivo de las civilizaciones, quien postuló como lo distintivo de las civilizaciones el poseer aglomeraciones de unos 5.000 habitantes, existencia de una lengua escrita o uso de un sistema de representación simbólica de conocimiento colectivo, y la existencia de centros monumentales para la celebración de ceremonias. Y en sí, una población, entonces, estaba por el orden de los 5.000 habitantes o más, tenían una lengua escrita, ¿sí? O de representación simbólica. El alfabeto como tal fue inventado por los fenicios, ¿sí? A partir de los jeroglíficos, entre otros elementos, que también fueron sistemas de representación simbólica y de conocimiento colectivo, y la existencia, además de centros monumentales, también debía existir este elemento para considerarse como civilización, de acuerdo con la definición de Cookson. A estos elementos básicos, otros antropólogos agregan como elemento central la existencia de una autoridad centralizada con capacidad de coerción, es decir, con capacidad de ejercer el poder en base al miedo. Cabe destacar que principalmente el elemento fundamental de poder en estas culturas, en estas llamadas civilizaciones, era el elemento del desplazamiento de otras poblaciones a través de la guerra.
es decir, cualquier forma de Estado. Vamos a continuar aquí con el siguiente elemento, las características comunes en las primeras civilizaciones. La primera civilización en desarrollar un sistema urbano y un sistema de escritura fue Sumer, los llamados sumerios, ¿sí? Ubicados al sur de la zona conocida en la antigüedad como Mesopotamia. Las primeras ciudades de Sumer, las ciudades de Uruk y Uruk, datan del siglo 3500 a.C. Más tarde, hacia el 3200 a.C., aparecieron aglomeraciones urbanas en Egipto. Hacia el 2500 aparecieron poblaciones en los valles del Indo y hacia el 1800 a.C. Aparecieron poblaciones o aglomeraciones en China. Bien, las primeras civilizaciones, como les digo, fueron las conocidas como la civilización de Egipto, Mesopotamia, la India y la China. Tuvieron estas características comunes, que es importante resaltar. La existencia de un Estado con la capacidad para ejercer el poder en base a la coacción, en base a la coerción, en base a infundir miedo sobre sus habitantes, el hecho de tener un sistema de comunicación eh, basado también en la escritura y el hecho de realizar celebraciones públicas para adorar a una deidad, a un dios. Además de esto, todas estas civilizaciones se asentaron en los márgenes de los ríos, en llanuras fluviales fértiles, tales como las que he mencionado, en la región de Mesopotamia, que se encuentra en el Valle Fértil de los ríos, o los tres grandes ríos de la antigüedad, como lo son el Tigris, el Éufrates y el Orontes. El Orontes, no tan conocido como estos dos anteriores, es un río que pasa por Turquía, ¿sí? Y también por una región del norte de Siria. Su base de sustentación fue, por tanto, agrícola y ganadera. Todas desarrollaron importantes centros urbanos y en algunos casos, como en Mesopotamia y en Egipto, las ciudades se transformaron en complejos centros de comercio, religiosos y políticos. Todos desarrollaron sociedades jerarquizadas en estamentos clasificados por su especificación funcional. Dependiendo entonces, como lo mencionaba anteriormente, de la habilidad para ejercer una labor técnica, pues iban a estar clasificados los diferentes grupos sociales. Estas sociedades tuvieron una estructura social cerrada, sin movilidad social, es decir, si el padre, por ejemplo, era herrero, le transmitía esos conocimientos del manejo de los metales para fabricar herramientas a sus hijos, estos a su vez a los nietos, entre otros, y se iba transmitiendo de generación en generación por un sistema de tradición y herencia estos conocimientos. Todas estas civilizaciones destacaron por una arquitectura monumental, asociada fundamentalmente al poder político, la construcción de palacios y religiosos, templos y necrópolis, es decir, lugares para la ubicación de los muertos o los cementerios. Se trató de sociedades de gran desarrollo científico, especialmente en los campos de la astronomía, de la matemática, de la medicina. El Antiguo Egipto fue conocido específicamente por esos grandes avances que se conocieron en materia de la astronomía, la matemática y la medicina, con volúmenes de libros almacenados en importantes bibliotecas, como por ejemplo la Biblioteca de Alejandría. Muchos de estos conocimientos los aplicaron en sus construcciones monumentales y en sus grandes obras públicas. La mayoría de estas sociedades fueron esclavistas, básicamente de acuerdo a diferentes estudios científicos que se han realizado, una de las pocas sociedades que no aplicaba el modelo esclavista eran las civilizaciones nórdicas, específicamente las civilizaciones de los vikingos, a pesar de ser conocidos como de alguna manera los conocemos hoy en día a través de las películas o de los relatos de las historias,
contados por historiadores, la mayoría pues ingleses, anglosajones, entre otros, muchas veces no muy imparciales, pues nos relatan a los vikingos como seres demoníacos, seres implacables, obviamente muy especializados en el arte de la guerra y la navegación, pero dentro de la conformación de sus estructuras sociales, dentro de las cívitas, dentro de la construcción de las ciudades, tenían una de las formas más avanzadas de convivencia. Bien. Y también, pues obviamente, prescindían de los sistemas de la esclavitud. Eh, Sin embargo, la mayoría de estas sociedades fueron esclavistas, tuvieron trabajadores libres, campesinos, adscritos a la tierra, las clases gobernantes, la realeza y el sacerdocio, ejerciendo poder sobre esclavos. Eh, en la medida en que pues iban a otras regiones, se han visto, por ejemplo, películas del Imperio Romano, veían que los romanos pues iban a otras regiones, las regiones no solamente era la esclavitud como la conocemos ahora, a raíz de los relatos de la época de la colonia, ¿sí? De la colonización europea en el Nuevo Mundo, en la cual pues cuando se tiene el concepto de esclavo se piensa en personas de piel oscura. Básicamente recuerden que los romanos conquistaron buena parte del norte de Europa y en todas esas partes que conquistaban pues en algunos casos pues tomaban como rehenes a algunos de estos personajes de acuerdo a las características fisiológicas más importantes, los más aventajados en estatura, en fortaleza, para realizar trabajos forzados, o también como elementos de distracción, eh, sabios, que bueno, obviamente eran quizás tratados con más benevolencia, que ejercían de repente funciones de lectores, de poesías, de cantantes, de músicos, entre otros. Bueno, iban conquistando diferentes regiones e iban de alguna forma también ejerciendo con el poder de la espada y de las armas, la coerción y construyendo también monumentales obras en base a el predominio de las sociedades esclavistas. En la mayoría de los casos, como lo digo, obtuvieron esclavos a partir de las guerras, iban a otros territorios extranjeros, devastaban todo lo que podían devastar, despojaban a las personas eh, de sus riquezas, los templos del oro, de la plata, de todas las piedras preciosas, se quedaban con los botines, eso iba a parar algunas veces a las arcas del Estado, para el caso, por ejemplo, de Roma, satisfacer la sed de lujuria y de poder y de locuras de a veces de algunos césares, entre otros. Y pues básicamente, como les digo, no eran necesariamente personas como las conocemos o como de alguna manera tenemos la idea de la esclavitud, personas de piel oscura, perfectamente un esclavo podría ser un rubio de 2 metros, eh, o también podría ser obviamente alguien traído de las regiones del norte de África, de piel un poco más oscura, de Egipto, entre otros. Bien, si hablamos de la cultura romana. Eh, Son designados con el atributo de hidráulico. Son designadas con el atributo de hidráulicas debido a que como dependieron de la provisión de agua dulce para sus cosechas y para su supervivencia, construyeron numerosos embalses, acueductos, sistemas de canalización y riego que implicaron un gran esfuerzo colectivo. Bueno, la civilización persa es conocida por el vasto conocimiento que tuvo la civilización persa ubicada en Irán, lo que es actualmente Irán, y parte de Irak, el conocimiento que tuvo para transportar el agua desde las fuentes hasta otras regiones
estériles, en las cuales pues era necesario para el uso de la agricultura y la sobrevivencia humana. Desarrollaban a veces canales subterráneos de miles de kilómetros de longitud. También en el caso, por ejemplo, de los ingenieros romanos, que construyeron grandes acueductos que aún en día continúan en pie. La capacidad para, de alguna forma, también garantizar a las sociedades que esclavizaban o a las sociedades que de alguna manera eran adheridas a los imperios, la capacidad para garantizar el agua potable y para garantizar en algunos términos la protección eh, ante la invasión de otras poblaciones bárbaras, en el caso por ejemplo de Europa, también de alguna forma les otorgaba cierto poder de referencia. A veces pues era mejor someterse al yugo de esos imperios con tal de tener algo de tranquilidad ante la invasión de pueblos quizás menos avanzados, con menos conocimientos de ingeniería y obviamente eh, el someterse a veces a estos imperios, en el caso por ejemplo del Imperio Romano, traía algunas ventajas, ¿sí? Como la construcción de acueductos y la protección, que a veces pues se llegaban a acuerdos y se mantenía a un rey allí sumiso ante la autoridad del César. Bien, se nos está agotando el tiempo, voy a parar aquí la grabación y ya me conecto nuevamente. Bien, perdón. Continuando con el estudio de las características de las principales civilizaciones de la antigüedad, recordemos el concepto de civilización, básicamente, eh, de acuerdo a lo que nos decía aquí anteriormente, eh, nos decía Clujon, la civilización es aquel agrupamiento de una población mayor de 5.000 habitantes. Para ello debería tener una lengua escrita. La tenencia, ¿sí?, de un lenguaje escrito era uno de los elementos fundamentales para definir a una civilización. También la construcción de edificios monumentales asociados principalmente al poder político. Dentro de uno de esos elementos podemos ver, visualizar aquí en el libro, las famosas pirámides de Giza, a las orillas del río Nilo, muy cerca allí del Cairo, las cuales pues básicamente fueron construidas por los faraones para honrar eh, a ciertos personajes importantes, tales como sus esposas, y para ser ellos mismos venerados allí luego de pasar al reino de los muertos. También el establecimiento de la escritura eh, inventada por los sumerios, la región de Sumer, eh, que se llama escritura cuneiforme, porque viene del latín cuneus, que significa cuña, y era la acción que realizaba el escriba, la persona encargada de escribir, en la arcilla a través de un dispositivo denominado estilete. Bueno, estos son algunos elementos que podemos de alguna forma resumir respecto a lo que veníamos conversando también hace un momento, de las características de las denominadas civilizaciones de la antigüedad. Como les venía diciendo hace un momento, estas civilizaciones, o la principal civilización, de donde parte el gran desarrollo de la humanidad, se forjó en dos polos. Un polo estuvo situado en los valles de los ríos, o los valles fértiles, perdón, de los ríos Éufrates y Tigris. Algunos autores también, aquí tenemos el río Éufrates en la alta Mesopotamia, el río Orontes, que está un poco más
hacia la región de Turquía, ¿sí? Y el río Tigris. Esta zona que tenemos aquí, altamente desarrollada. Vamos a ver qué pasó. Altamente desarrollada, ¿sí? Puesto que debido a las características del suelo, era muy propicia para la. Sí, sonido, sonido, sí. Probando, sí. Bien, no, tenía un problema allí con el audio del Zoom que utilizo para grabar. Bien, no sé si visualizan allí la pantalla, esa zona que aparece allí en un gris más oscuro, que tuvo como centro a la Baja Mesopotamia, lo que actualmente es Irán, y donde inclusive algunos han ubicado la existencia de los antiguos jardines colgantes de Babilonia, como lo ven allí, la ubicación de Babilonia, una región que tiene la ubicación central entre los ríos Éufrates, Tigris y Orontes, y donde, como pueden ver, se encuentran una gran cantidad de ciudades de la antigüedad, como la ciudad de Ur, la ciudad de Susa, la ciudad de Nínive, entre otras, muy cerca allí de lo que actualmente es Irak. Bien, no sé si se está observando allí, me aparece un mensaje allí intermitente, déjenme ver, a ver, dejar de compartir para volver a compartir. Disculpan un minuto, por favor. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya no sé qué es lo que pasa. Me sigue apareciendo el mismo mensaje. Dice favor alejar. Bien. Un minuto. Bien, voy a quitar entonces. Lo que pasa, tengo dos pantallas allí superpuestas. Bien. Vamos a ver ahora sí. Bien, entonces les decía esta región gris, donde aparecen importantes ciudades de la antigüedad como Ur, eh, Babilonia, Cesifonte, entre otras, pues está ubicada en la actual, lo que actualmente es eh, Irak. Tenemos también allí otras ciudades en la Alta Mesopotamia, tales como Damasco, eh, Palmira, Palmira antiguamente conocida, ¿sí? O actualmente conocida por su importancia arqueológica, que la mayoría de todo ese acervo histórico también ha sido destruido por la guerra, lamentablemente. Bien. El espacio geográfico, como lo decía anteriormente, de esta civilización surgió en un fértil valle rodeado por los ríos Éufrates y Tigris. Algunos autores también incluyen el Orontes, puesto que el Orontes es un río que nace cerca de la región de Turquía, la antigua ciudad de Antioquía. La tenemos por aquí ubicada, la región de Antioquía. Por allí la vemos. Bien. Eh,
Los griegos le dieron el nombre de Mesopotamia. Recordemos que la mayoría de estos nombres vienen del griego, puesto que eran los grandes conquistadores y exploradores de esa época. Y pues donde iban, pues iban colocándole los nombres a las diferentes civilizaciones, como es el caso de la ciudad de Biblos, también ubicada aquí en una de las regiones de la Alta Mesopotamia, que era la cuna de los fenicios, que eran pueblos marineros, comerciantes, lo que actualmente es el Líbano. El Líbano es una región verde en medio de una gran cantidad de regiones desérticas, ¿sí? Eh, y los griegos cuando llegaron allí a la ciudad de Biblos, conocida por ser un centro importante del comercio del papiro. Biblos significa los libros, y de allí viene la denominación de la Biblia, que pues antiguamente estaba conformada por una serie de rollos de papiros. Eh, realmente la ciudad original tenía otro nombre que traduce la montaña, pero los griegos le dieron Neval, traduce la montaña, pero los griegos le dieron el nombre de Biblos. Antiguas ciudades también como las ciudades de Sidón y Tiro, la región de Siria, también nombradas en la Biblia, entre otras aparecen también la ciudad de Damasco, como les dije hace un momento. Bien, eh, como les decía entonces allí, esta civilización está ubicada en la confluencia de esos ríos, en la zona que en la actualidad ocupan los estados de Irak, Irán y Siria. El clima es cálido y desconoce los fríos invernales, aunque bueno, algunas veces se tienen inviernos un poco suaves si se compara con los inviernos de las regiones que están hacia el norte, inviernos con temperaturas promedio de 7 o 6 o 5 grados. ¿Sí? Estas tierras carecían de defensas naturales y fueron fácil presa de invasores, por lo tanto no se conservan gran cantidad de edificaciones o construcciones importantes, como si, por ejemplo, se conservan en Egipto, que era una región un poco más apartada y permaneció de repente resguardada de los ataques de ejércitos invasores. Eh, por lo tanto, iba pasando una civilización sobre la otra, venían el reino de los asirios, luego venían los caldeos, destruían todo lo que habían, y así iban pasando diferentes civilizaciones destruyendo lo que había en la civilización anterior. Por lo tanto, pues no se conservan una gran cantidad de monumentos de cada uno de estos periodos. Dice, no, carecía de defensas naturales, en general es una planicie con algunas excepciones, como por ejemplo la ciudad de Petra en Jordania, que por allí en el año 1500 a.C. tuvo un gran florecimiento económico, y una de las principales o los principales elementos que tuvo a su favor es estar ubicado en una región estratégica rodeado en medio de un desierto, de unas defensas naturales, unas montañas de piedras calizas, las cuales pues les permitían a los habitantes de allí defenderse de los ataques enemigos. Eh, la riqueza del territorio fue motivo para que muchos pueblos lucharan por ocuparlas y mantenerse en el lugar. Eh, bien, por allí pasaron entonces los griegos, pasaron los romanos, entre otros ejércitos de la antigüedad. La evolución histórica, vamos a ver a continuación un cuadro en los cuales a clarificar un poco la evolución histórica de las diferentes civilizaciones que tuvieron lugar en la región de Mesopotamia, y que propiciaron el surgimiento de las diferentes ciudades, tales como la ciudad de Susa, la ciudad de Babilonia, entre otras. Aunque los orígenes de esta cultura son inciertos, podemos destacar dos fechas claves: el comienzo de la dinastía Akkad hacia 2340 a.C. y el fin de la primera dinastía de Isin en 1790 a.C. Bien, vemos allí en ese cuadro, que me gustaría que lo revisaran ustedes ya con mayor profundidad allí en la comodidad de sus hogares, ¿sí?
la etapa sumerio-acadia, que tuvo de alguna manera su florecimiento, esta civilización, entre los años 3000 y 2000 antes de Cristo. Dice allí, los caldeos o acadios eran originarios de la región montañosa del oeste del Éufrates. Se asentaron en las tierras llanas del norte de Sumeria. La cercanía con esta región provocó que ambos pueblos se fusionaran. Hacia el año 2400 a.C. quedaron sometidos a la autoridad del rey acadio Sargón el Viejo, bajo el cual se logró crear el primer estado unificado con capital en Akkad, una importante ciudad entonces de la antigüedad. En su largo reinado formó un gran imperio. Fue esta una época de gran actividad política y comercial con otros pueblos. Unos años más tarde, este gran imperio se extinguió debido a la invasión del pueblo nómada de los guteos, que desde los montes sagros descendieron a las llanuras fértiles, como les digo, una de las grandes debilidades que impedían la permanencia a lo largo del tiempo de diferentes civilizaciones era la ausencia de barreras naturales que le permitiesen resguardarse de estas invasiones de ejércitos enemigos. La decadencia del imperio de Akkad fue aprovechada por las viejas ciudades sumerias para alcanzar un nuevo momento de esplendor. El rey de Gudea tomó la ciudad de Lagash y reconstruyó y embelleció. Promovió obras de riego, de saneamiento y construyó templos. Lagash y otros centros como Ur supieron resistir la devastación de los guteos y prepararon el nuevo resurgir babilonio. Se sabe también de la existencia de grandes ciudades independientes entre sí, tales como Kish, entre otras. Culturalmente se destacó la generalización de la escritura cuneiforme de origen sumerio, como le decía, la escritura cuneiforme tiene de alguna forma su ciencia en la impronta de un utensilio sobre tablillas de arcilla. Bien, continuamos aquí con el otro periodo. El periodo babilónico. A principios del segundo milenio, tras la caída del imperio de Ur, se desarrolló el imperio de Babilonia, siglo XIX a.C., bajo el mando del legislador Hammurabi. No sé si habrán oído por allá o escuchado el término el código de Hammurabi. Este rey de Babilonia obtuvo la unificación política, administrativa y cultural de su país. El idioma acadio se impuso como lengua literaria junto al sumerio. Hammurabi, además, fue el creador del primer código escrito, código de conducta o código de ética, compartido por una población o una civilización, que de alguna forma constituía una serie de reglas escritas respecto a las normas que se debían cumplir o seguir para la sana convivencia entre los miembros de esa civilización. Hacia 1700 a.C., el imperio de Hammurabi no logró subsistir, a la gran oleada de pueblos que los invadieron. Entre estos se encontraban los Ixos, los hititas y los mitanios, o los dos últimos estos dos últimos indoeuropeos, y los casitas, pastores de los agros. La violencia de los invasores puso en peligro las culturas mesopotámicas. Sin embargo, tiempo después, todos estos grupos se vieron influenciados por la cultura babilónica y Babilonia recuperó su autonomía en 1550 a.C. Como pueden ver, existía una gran inestabilidad política en esta región. Algunas veces eran conquistados por ejércitos invasores, otras veces recuperaban el poder. Básicamente no era tan fácil lograr una estabilidad política en estos reinos. Al finalizar el segundo milenio, nuevamente ocurrió una gran crisis debido a la penetración de los llamados pueblos del mar, los pueblos de los fenicios. Bien, entonces, en la etapa asiria, el despojo de Babilonia por los pueblos del mar fue aprovechado por los asirios. Tras
haber organizado un adiestrado ejército para imponer su imperio. Arsubanipal II en el siglo IX a.C. llegó a Babilonia y dominó las regiones adyacentes. El máximo apogeo o el máximo auge o el momento más importante del poder asirio se localizó en los siglos VIII y VII a.C. Durante este periodo, Sargón II y sus sucesores, los sargonidas, tuvieron bajo su dominio a Mesopotamia. Siria, Fenicia, Palestina y Egipto, Asur y Nínive fueron las capitales de este gran imperio. Las extensas fronteras de las tierras del norte asirio se encontraban constantemente amenazadas por la presión de los pueblos indoeuropeos, los medos y los persas, lo que actualmente constituye la región de Irán. Son pueblos que no son de naturaleza árabe, sino algunos inclusive le atribuyen el nacimiento de la raza caucásica a esta región de la antigua Persia. La guerra llegó a ser un modo de vida. Al finalizar el siglo VII, Asur y Nínive cayeron ante el poder de los persas, destruyendo con ello este extenso imperio, con lo que inició el segundo periodo babilónico, caldeo o imperio neobabilónico, el cual se mantuvo hasta que los persas volvieron a ocupar Babilonia en el año 539 a.C. Luego viene entonces el segundo imperio babilónico, caldeo, como les digo, era un poco inestable esta región por la misma ausencia de barreras naturales, como les digo, que le permitiesen mantener el poder o resguardarse de los ejércitos enemigos. El segundo imperio babilónico marcó el fin del mundo, del viejo mundo oriental. Cuando cayó el imperio asirio, Babilonia resurgió y con el gobierno de Nabucodonosor se presentó un último siglo de esplendor. A este se debió el embellecimiento de Babilonia con los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y el nacimiento del sistema monetario en el Próximo Oriente, el primero y más extendido de la antigüedad. Eran obviamente pueblos comerciantes y pues idearon sistemas para el intercambio de mercancías, códigos y diferentes mecanismos para transar esos bienes que llevaban de un lado hacia otro, producto de que eran también, en el caso de los fenicios o los pueblos del Líbano, pueblos muy avanzados en el arte de la navegación. El viejo mundo semítico fue vencido por los invasores, eso de semítico viene de Sem, fue vencido por los invasores indoeuropeos, una de las ramas abrahámicas, por los invasores indoeuropeos hacia el año 539 a.C. Bien. La estructura social. Un rasgo destacado, esto es muy importante, un rasgo destacado en la organización mesopotámica era su falta de continuidad política, como les decía. Era muy fácil para un ejército invasor de repente, en algún momento, ejercer presión sobre una civilización dominante en un determinado momento y desbancarla del poder. En esta región floreció una gran variedad de pueblos, todos ellos de lengua y origen semíticos. Un factor que favoreció la expansión de la alta cultura en Mesopotamia fue el haber sufrido de manera constante invasiones por los pueblos bárbaros que la rodeaban, puesto que se alimentaban también de las diferentes culturas y asimilaban diferentes costumbres y tecnologías. Estos pastores, deseosos de participar de las riquezas de las fértiles llanuras del Éufrates y el Tigris, provocaron un proceso de choque y aculturación, o sea, la absorción de culturas extranjeras entre los pueblos mesopotámicos, creando así ciudades de entre 10.000 y 50.000 habitantes. En la sociedad mesopotámica existían 3 grupos sociales bien diferenciados: la aristocracia, como decir la clase alta, los hombres libres
y los esclavos. La aristocracia estaba compuesta por un cierto número de familias ricas y poderosas, cuyos integrantes ocupaban los cargos de mayor jerarquía, como sacerdotes, consejeros del rey, las cortes del rey, militares y embajadores. Los hombres libres, algunos de ellos también muy adinerados, sobre todo en materia de comercio, eran los trabajadores productivos de la ciudad, por ejemplo, los arquitectos, escribas, los que se encargaban de realizar las tareas de transcripción de textos, los mercaderes, los artesanos y los alfareros. Esta región también de la Alta Mesopotamia, sobre todo cerca de la región de Antioquía, era muy conocida o muy famosa por la cultura de la alfarería, de la fabricación de ánforas, la fabricación de diferentes utensilios basados en eh, la tierra, el barro, estaban bastante, de alguna forma, eh, avanzados en esta materia, en este arte de la alfarería. Los esclavos no tenían ningún tipo de derechos. Había esclavos del Estado y de particulares. Además de los prisioneros de guerra, integraban este grupo los ciudadanos libres endeudados que podían venderse a sí mismos y a toda su familia. Entre otras cosas, pues podemos destacar que ese código de honor, pues, implementado por Hammurabi, pues, de alguna manera tuvo su impronta, tuvo su influencia en los diferentes códigos de ética y pues la palabra era uno de los elementos más importantes de un hombre, la credibilidad, y pues cuando obviamente no se podía cumplir la palabra por el pago de una deuda, pues obviamente era necesario resarcir esa deshonra a la palabra con la entrega misma de la libertad. A la cabeza de la pirámide social y política se encontraba el rey. Su poder absoluto derivaba del Dios creador, como se habla por allí, del derecho divino de los reyes. Por eso, inclusive en algunas partes de la Biblia, en la parte creo que de Proverbios, inclusive habla de una parte que dice, nunca levantarás tu palabra en contra de un rey, precisamente por este elemento de el derecho divino de los dioses. Como su representante en la tierra, era el primer sacerdote, jefe del ejército y del aparato administrativo. En el caso, por ejemplo, de las civilizaciones otomanas, ¿sí? El sultán era también visto como representante de Dios en la tierra. Por eso, pues, era visto también como un sabio, como un consejero y la persona a la cual, pues, todos deberían obedecer. Además, inclusive era hasta mal visto en algunos casos mirar fijamente a los ojos o inclusive ni siquiera cruzar la mirada con este eh, representante de Dios en la tierra, como lo era el rey. Además, contaba con una numerosa burocracia para cumplir sus funciones, una serie de allegados, una serie de colaboradores, consejeros, cortesanos, como les digo, que se encargaban de las diferentes, o de asesorar eh, las diferentes funciones ejecutivas del rey. Por debajo de él, en la pirámide social, por debajo del rey, había un grupo de gobernantes y administradores selectos, los alcaldes y los consejos de ancianos de la ciudad se preocupaban de la administración local. Eran culturas que obviamente miraban con gran respeto eh, a los ancianos, puesto que obviamente veían en ellos una gran fuente de sabiduría producto de la experiencia. Cuando había algún problema, cuando había algún dilema ético que resolver, o inclusive legal, pues se acudía a este consejo de ancianos para que dictaminasen el, para que dictaminasen una causa
de discordia entre una serie de partes con diferentes intereses. En virtud de este tipo de organización, se originó, como les decía, el Código de Hammurabi. La orientación jurídica de Hammurabi, el rey Hammurabi, se fundamentaba en promulgar justicia, poner en orden la tierra y procurar el bien del pueblo. El conocido ojo por ojo, diente por diente, viene de allí, de este código de Hammurabi. La familia era la única, la familia era la unidad básica de la sociedad babilónica. Las dos primeras clases sociales podían contraer matrimonio, aunque este se consideraba principalmente en un acuerdo práctico. Hay pruebas que sugieren que no eran completamente desconocidas las relaciones prematrimoniales clandestinas. La mujer babilónica tenía algunos derechos civiles importantes, podía tener propiedades, realizar negocios y actuar como testigo en un juicio. Sin embargo, el marido podía divorciarse de ella por cuestiones triviales, es decir, por cuestiones de poca trascendencia, o si no le había dado hijos, podía contraer matrimonio con otra mujer. Era muy importante el hecho de tener una descendencia a quien legar pues una herencia, una serie de propiedades. La tenencia de la tierra era muy importante, y pues entonces el hecho de o la incapacidad de una mujer para concebir, para procrear, para de alguna forma dejar herederos, era considerada como causante de divorcio. Bien, sin embargo, pues se resalta, a pesar de todo, el grado de libertad que para esa época, sin embargo, en otras culturas, en otras civilizaciones, no tenía la mujer. Sin embargo, en la cultura babilónica vemos que pues tenía el derecho inclusive de adquirir propiedades y de actuar como testigo en los juicios. La voz de la mujer en otras sociedades era prácticamente nula, simplemente era visto como una persona o como un elemento eh, que no era productivo, que no generaba dinero, y las mujeres y los niños eran vistos como clases o como seres inferiores, que solamente en el caso de las mujeres servían para procrear. Organización económica, la base de la economía era la agricultura y el comercio. Los principales productos cultivados eran la cebada. De hecho, bueno, en la región de los fenicios es conocida, aparte, pues obviamente, por la invención de la escritura cuneiforme, también por ser importantes comerciantes, eh, comerciantes del papiro. También fueron conocidos por ser la primera civilización a partir de la cebada y diferentes cereales, producir la cerveza. El trigo, las legumbres, los olivos, las palmeras y la vid también cuentan entre los principales cultivos de esta región. La agricultura generaba excedentes de cereales y la ganadería abundante lana que se comercializaba con otras regiones por productos que en la zona no había, tales como el papiro, las maderas, los metales, entre otros. La tinta eh, para teñir las ropas, ¿sí? Era elaborada o era conocida el Líbano como una región eh, donde procesaban este elemento del caracol para producir la púrpura, importante elemento que era utilizado para teñir la ropa. La púrpura era muy costosa y era utilizada para teñir las ropas de las clases nobles, las clases aristocráticas. Esta gran red económica se llevó a cabo gracias a la construcción de sistemas de canales, como les decía anteriormente. Los persas se caracterizaron por tener un amplio conocimiento en el diseño de canales, diques, sistemas de riego, túneles subterráneos, entre otros. Desde los años inclusive 2000, 2500 antes de Cristo, estas civilizaciones podían transportar agua desde las fuentes, desde los nacimientos en las altas montañas, hacia las regiones más estériles con fines agrícolas y con fines de
abastecer a las diferentes poblaciones. Y la mayoría, pues obviamente, eran desarrollados por esclavos al servicio del Estado. Dentro de los aspectos religiosos, a ver si estoy grabando. Un minuto, sí. Dentro de los aspectos religiosos, creían que los astros, como el sol o la luna, eran seres superiores a los hombres. Estos eran los dioses mayores, Marduk o Beli, dios de Júpiter y de Babilonia. Además, era venerado el dios agrícola, Enlil e Ishtar, diosa del planeta Venus, conocida también como Astarte, que representaba la guerra y el amor y era especialmente venerada en la ciudad de Nínive, también conocida la ciudad de Nínive por algunos relatos de la Biblia, sobre todo del libro o donde se hace referencia a Jonás. Los dioses eran considerados como seres terribles que solo protegían a los pueblos que los adoptaban y que veían con agrado cómo sus fieles mataban a los demás pueblos. Por lo tanto, pues el asesinato de pueblos enemigos, pues no era causal de alguna penalidad o inclusive afectar la conciencia moral de estos individuos de la región de Babilonia y la región de Mesopotamia. En la época babilónica, los dioses tenían forma humana y solo los brujos y los dioses malos tenían la cabeza en forma de animal. Pero con el correr del tiempo, los dioses fueron representados por animales. Los babilónicos creían que la voluntad de los dioses podía interpretarse por el vuelo de los pájaros, por los sueños, por la posición de los astros. También creían que las almas de los muertos viajaban al siguiente mundo y que al menos en cierto grado la vida seguía allí como en la tierra. Por tal razón, enterraban junto al muerto tarros, herramientas, armas y joyas. Esto pues por hallazgos arqueológicos que se han encontrado y que han confirmado estas tesis. Los aspectos culturales se caracterizaban por su arquitectura de tipo monumental, colosal, sobre todo con fines de alegoría o de orgullo político en torno a una clase reinante, cuya forma era uniforme y maciza, prevaleciendo siempre las líneas rectas. Los llamados sigurats, que les hacía mención hace un momento, fueron construcciones típicas religiosas en Mesopotamia. Estaban hechas de bloques de piedras que daban forma a una pirámide escalonada de 7 pisos. El piso más alto se ocupaba como altar para adorar a las divinidades con una base cuadrada. Además, eran utilizados como observadores astronómicos. Este tipo de templos eran de origen sumerio y sirvió de modelo a todos los demás pueblos mesopotámicos. Los babilonios utilizaron el ladrillo debido a la escasez de piedra, como lo decía hace un momento en esta región. A diferencia de Egipto, no era muy abundante la existencia de piedras y rocas en su territorio. Entre las características, por ser una llanura también, pues de alguna forma, desde el punto de vista orográfico, era un poco difícil la ausencia de montañas, hallar piedras en esos territorios. Entre las características de su arquitectura, los babilonios desarrollaron, entre otros, el ancho de los muros y construcción de grandes planos rectilíneos. Bueno, se habla inclusive que alrededor de las murallas de la antigua ciudad de Babilonia, donde se encontraban los jardines colgantes de Babilonia, alrededor de esas murallas, que también alrededor de estas murallas estaban importantes canales que habían sido construidos por la desviación de algunos ríos por allí circundantes de la zona. En la parte superior de esas murallas podían caber una gran cantidad de carruajes, 3 o 4 carruajes a lo ancho. Entonces eran conocidos por el ancho de las murallas, estos pueblos de la cultura babilonia. El ladrillo no aseguró a los templos y palacios de Babilonia la duración
que tuvieron los construidos en la piedra por Egipto. La mayoría pues eran construidos en adobe, un material pues de alguna forma mucho más frágil, menos duradero que por ejemplo las piedras utilizadas en la región de Egipto. La acción combinada del sol y la lluvia los desmoronó poco a poco. El pueblo sumerio fue el creador de la estructura cuneiforme, como les decía hace un momento. Cuneiforme viene del latín cuneus, que significa cuña, y que era un proceso en el cual el escriba colocaba la impronta de su dispositivo sobre tablillas de piedra. Las inscripciones más antiguas se encontraban en piedra y databan de los 3600 años antes de Cristo. Hacia el 3200 apareció la tabla de arcilla. Era mucho más fácil pues escribir sobre la arcilla que sobre la tabla. Con este dócil material, el escriba mantenía registros, redactaba contratos y documentos oficiales, escribía propiedades, sentencias y ventas. Y creaba una cultura en la que el estilete, es decir, el punzón del cual les hablaba hace un momento, punzón que usaban los antiguos para escribir en las tablas de arcilla, se hizo tan poderoso como la espada. Entonces habían dos artes que eran de alguna forma muy rentables en ese momento, desde el punto de vista de la generación de credibilidad, de influencia y obviamente de poder económico, como lo era el arte de la guerra, el que triunfaba en la guerra, se coronaba con los laureles de los dioses, y también el escriba, puesto que obviamente eh, manejaba una serie de conocimientos importantes, puesto que la mayoría de la población no tenía el conocimiento de la escritura, manejaba el conocimiento para las transacciones comerciales, religiosas, entre otras, sociales y civiles. Perdón, aquí. Bueno. Habiendo finalizado el escrito, el escriba cosía la tabla de arcilla junto al fuego o al sol y la convertía en un manuscrito. Este proceso, obviamente, para que fuese duradero y permaneciese allí lo que escrito, dice por allí, decir, está escrito permanece o algo así. Con fines matemáticos, utilizaron el sistema sexagesimal sumerio de numeración, que se caracterizaba por un útil dispositivo denominado notación lugar-valor, que se parece al actual sistema decimal. ¿Sí? Continuaron utilizándose las medidas de longitud, área, capacidad y peso. Vemos allí en la imagen la figura de un zigurat, estas construcciones elaboradas con ladrillo, como decíamos hace un momento, con una base ancha y en la parte generalmente de 7 pisos. Este número 7 pues tiene una significación importante en estas culturas, y era utilizado en la parte superior un altar cuadrangular para hacer ofrendas a los dioses. Es muy probable que la denominada Torre de Babel tuviese esta forma de zigurat mesopotámico. Bien. Vamos aquí a hacer una breve pausa y continuamos entonces en un momento. El antiguo Oriente Medio y Mesopotamia conforman una vasta región y una de las cunas de la civilización. Es en esta extensa zona donde se produjo la transición fundamental desde las formas de vida basadas en la caza y la recolección hacia la agricultura. Es aquí donde por primera vez fueron levantados templos y ciudades, donde primero se trabajó el metal, donde apareció la escritura y donde surgieron grandes reinos e imperios. El corazón del Oriente Medio es Mesopotamia, país entre ríos, como la llamaron los historiadores griegos. Esta inmensa área geográfica de casi 80.000 kilómetros cuadrados comprende el actual Irak y zonas de Irán y Siria. Fueron los ríos Tigris y Éufrates quienes, gracias a irrigar las fértiles llanuras por las que discurren, posibilitaron la vida en esta región de condiciones extremas, con temperaturas actuales por encima de los 50 grados en verano y muy escasas lluvias anuales. La tierra y el agua fueron los principales recursos, proporcionando abundantes pastos y una próspera agricultura. Los habitantes de Mesopotamia dispusieron de una gran variedad de animales como alimento.
Las estepas estaban pobladas por gacelas, gamos y onagros. En las montañas había ciervos, jabalíes, tigres, leones, osos y cabras salvajes. Hacia el 6500 a.C., ovejas, cabras, cerdos y vacas están en la dieta de las gentes de Mesopotamia. No será hasta finales del tercer milenio antes de Cristo cuando el caballo y el camello sean domesticados. La aparición de la agricultura supuso grandes cambios. A partir del 8500 a.C., la sedentarización se extiende por el Próximo Oriente. Lugares como Jericó, Sanidar, Karim Sefir, Jarmo y otros presentan grandes avances en la agricultura y las técnicas materiales. En la meseta de Anatolia, Hazilar, Suberde y Khan Hassan muestran un alto grado de civilización, pero el asentamiento más grande y mejor conservado es Shatal Huyuk. Con una superficie de 12 hectáreas, en todo el asentamiento pudo haber unas 1000 viviendas en las que debió vivir una población de más de 5000 personas. Hechas de muros de adobe y prácticamente pegadas unas a otras, la entrada a las casas se hacía desde el tejado, al que se accedía por una escalerilla. La decoración de las viviendas, con pinturas, cráneos y cuernos de toro, entre otros elementos, así como las estructuras llamadas santuarios, han permitido sugerir que su población alcanzó un alto grado de ritualización. Hacia el sexto milenio, algunos lugares evolucionados como Hasunna o Samarra presentan una cerámica decorada con motivos geométricos. Más importante aún que estas culturas fue la de Tel Halaf entre el 5600 y el 4500 a.C. Sus habitantes desarrollaron nuevos conocimientos técnicos y crearon una de las más hermosas cerámicas de toda la historia de esta región. Poco tiempo más tarde, en el sur mesopotámico tiene lugar un floreciente poblamiento. Las gentes, venidas quizás del este o del sur iraní, llegan atraídas por los recursos naturales de la zona, agua abundante, exuberantes palmerales y condiciones para la caza y la pesca. Los yacimientos más significativos fueron los de Eridu, el Obeid, Uruk y Yemdez Nas. El Obeid, entre el 4800 y el 3750, presentó los rasgos de una sociedad evolucionada y una organización teocrática. El período Obeid es característico por sus singulares viviendas, siendo Tel Maddur, en Irak, uno de los lugares mejor estudiados. En este sitio, las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz una vivienda, la casa de Usaid, construida con paredes hechas de ladrillos de adobe. Constaba de una larga habitación central, flanqueada por una serie de cuartos de menor tamaño. Pero lo más interesante de todo fue que en el lugar se hallaron restos de la vida cotidiana, como vasijas para comer, beber, cocinar o almacenar alimentos, azadas de piedra, piedras de moler, etc. Uruk aporta a la humanidad los más antiguos ejemplos conocidos de escritura, entre el 3500 y el 3000 a.C. Es esta ya un sistema completo con más de 700 signos distintos, y su función debió ser sobre todo económica, para el control y la administración de la riqueza de los templos. Las primeras tablillas de barro consignan la cesión de productos tales como el grano, cerveza o ganado. Otras son listas en las que los escribas aprenden a leer y escribir. Los signos son muchas veces sencillas figuras de significado evidente en las que, por ejemplo, una espiga representa a la cebada. Con el paso del tiempo se adaptó la forma de los signos para escribirlos con un punzón de junco. El resultado fue que las incisiones tenían forma de cuña, de ahí el nombre de escritura cuneiforme. Junto con la escritura, otras invenciones de este periodo están en el camino de la civilización. La cultura de Uruk, ya sumeria y extendida por toda la Baja Mesopotamia, proporciona el pleno dominio de nuevas técnicas, como la rueda y el carro, la navegación, el torno de alfarero, el arado o la fundición de metales. El trabajo del cobre, y a partir del cuarto milenio antes de Cristo, el método de la cera perdida, permitió fabricar objetos de oro, plata y plomo. Al mismo tiempo que surgen estos avances, la sociedad se va haciendo cada vez más urbana. Ciudades-estado como Lagash, Ur, Kish o Tutub, entre otras muchas, pueblan el paisaje de la Mesopotamia meridional, ahora dividida, estamos en el tercer milenio, en dos grandes regiones, Sumer y Akkad.
Las ciudades sumerias como Cafadie están dominadas por un gran templo y aparecen rodeadas de murallas, pues son frecuentes las disputas. Algunas incluso llegan a los 24.000 habitantes y cuentan con un gran mercado. Proteger la propiedad individual y garantizar los tratos se convierte en una cuestión importante, y para ello se fabrican sellos cilíndricos en los que se graban escenas que quedan marcadas al pasarlo sobre una superficie de arcilla. Las ciudades-estado, aunque eran políticamente autónomas, compartían rasgos culturales como el idioma o la religión. El gobernante de una de estas ciudades, Sargón de Akkad, se alzará sobre el resto y fundará el primer gran estado de la región, el acadio, hacia el 2400 a.C. Paralelamente, los templos de las ciudades van evolucionando hasta convertirse en zigurats escalonados. Uno de los más antiguos y famosos se construyó en Ur, hacia el 2100 a.C. El gran zigurat de Babilonia pudo haber inspirado la descripción bíblica de la Torre de Babel. Hacia el 2000 a.C., desaparecida ya la supremacía acadia por presiones externas, Oriente Próximo es una tierra de ciudades-estado en guerra, donde cada una aspira a lograr la supremacía militar y política, estableciendo complicadas alianzas. El funcionamiento político se conoce bien gracias a las tablillas descubiertas en los palacios reales de Mari y Ebla. Estas tablas de barro ilustran tarifas e impuestos, cantidades de esclavos y artesanos o datos sobre las ciudades vecinas. Los reyes de Babilonia, Larsa y Esnunna, dirigen federaciones políticas. El más importante de todos es Hammurabi, rey de Babilonia entre 1792 y 1750 a.C. Hammurabi dictó un gran código legal que cubría gran variedad de temas: acuerdos comerciales, disputas matrimoniales, litigios sobre tierras, etc. La Gran Babilonia, cuyo nombre significa la puerta de los dioses, vive ahora en todo su esplendor gracias a ser el centro del culto al dios Marduk. Con su gran zigurat, sus murallas, su puerta de Istar, sus maravillosos jardines y sus relieves vidriados, Babilonia se convertirá en una ciudad mítica. A partir del 1500 a.C., la región vivirá tiempos convulsos. Mientras en Egipto se consolida el Imperio Nuevo, el Imperio Hitita domina Anatolia y el reino Mitanni controla la cuenca alta del Éufrates. Las relaciones son tensas, se sitian las ciudades y se libran batallas en campo abierto. Durante este periodo, hasta el año 1155 a.C., las ciudades del sur de Mesopotamia están dominadas por la dinastía casita, quienes tenían su capital en Babilonia. Los casitas introducirán el kudurru, un tipo de mojón usado para registrar las cesiones de tierra. Hacia el año 1000 a.C. comienza una época dominada por la construcción de grandes imperios. El primero es el asirio, que hacia el 700 se extenderá desde el Mediterráneo oriental hasta la llanura iraní. Los gobernantes asirios adornaban sus ciudades más importantes con templos y palacios como los de Dur-Sarruquín, ahora Jorsabad, ciudad levantada por Sargón II. El monarca es ahora el gran dominador de pueblos y caudillo de expediciones guerreras, y para su goce y señal de omnipotencia se levanta el palacio, símbolo de su poder. El poder asirio no durará mucho, pues una coalición enemiga saqueó las ciudades reales en el año 612. Esto dio paso a un nuevo imperio en Oriente, centrado en Babilonia, que será también derruido en el 539 por otro poder emergente, el de los persas. Ciro el Grande será el fundador de un imperio que con el tiempo se extenderá por Irán, Mesopotamia, Siria, Asia Menor, Tracia y parte de la India. Uno de sus grandes gobernantes, Darío, mandará fijar su residencia en Persépolis, ciudad que comenzará a enriquecerse de manera fastuosa, gracias especialmente a sus palacios. Las tumbas de estos y otros gobernantes dejarán constancia del esplendor de la civilización persa. Sin embargo, diversas rebeliones y guerras debilitaron el poder persa. Las ambiciones expansionistas de un joven rey macedonio, Alejandro Magno, le llevaron a enfrentarse y derrotar fácilmente al otrora poderoso imperio persa. Era el año 331, y la derrota persa no solo ponía punto final a una era en la que Mesopotamia fue, de alguna manera, el centro del mundo,
sino que marcaba el inicio de otra en la que el poder se trasladaba en adelante a las florecientes naciones del Mediterráneo. El zigurat era uno de los elementos más característicos de Mesopotamia. Muchas ciudades incluían, junto al templo de su dios tutelar, un zigurat que constaba de varias plataformas superpuestas sobre las cuales había un templo. Los primeros zigurats los construyó Ur-Nammu, primer rey de la tercera dinastía de Ur, hacia el 2100 a.C. Estos zigurats fueron edificados en Ur, Eridu, Uruk y Nippur. En toda Mesopotamia se han encontrado zigurats en 16 yacimientos, aunque otros se conocen solo por los textos. El zigurat de Ur, uno de los mejor conocidos y cuya reconstrucción hipotética observamos, era llamado Etemenninguru, casa cuya alta terraza inspira terror, siendo dedicado al dios Luna, conocido como Nanna o Sin. Contaba con planta rectangular y 3 pisos, hasta una altura total de 43 metros. 3 largas escalinatas se cruzaban en ángulo recto y conducían al templo alto. El zigurat fue construido con adobe secado al sol, así como una gruesa capa externa de ladrillo cocido. Se desconoce la naturaleza exacta de las ceremonias que se celebraban en el alto santuario. El historiador griego Heródoto, al hablar del zigurat de Babilonia, dice que allí se celebraban las nupcias sagradas de una sacerdotisa con el dios, un ritual cuya finalidad era asegurar la prosperidad del país. Los antiguos egipcios llamaban a su país Kemet, es decir, la Tierra Negra, para diferenciarlo del desierto que lo rodeaba, o de Red, la Tierra Roja, que ocupa el 90% del país. La Tierra Negra no era otra cosa que el fértil limo que el Nilo depositaba durante la inundación anual, hasta donde podían llegar sus aguas. Para los egipcios, esto señalaba la llegada del dios Hapi, el dios del río, quien traía consigo riqueza y prosperidad. El caudaloso Nilo forma a su paso un inmenso y fértil valle. La zona sur recibe el nombre de Alto Egipto. Tras un trayecto de unos 6.000 kilómetros, el río, a medida que se acerca al mar, se subdivide en diversos brazos que los griegos llamaron delta por la semejanza con la letra de su alfabeto. Es el Bajo Egipto. Al este del río se extiende el montañoso desierto oriental, que desciende hasta el Mar Rojo. Al oeste, el desierto occidental, solo roto por la presencia de unos cuantos pero valiosísimos oasis. La historia de Egipto comienza hacia el año 3100 a.C., cuando Narmer unifica el Alto y Bajo Egipto en un solo reino y establece la capital en Menfis. Hacia el año 2600 a.C. comienza el Imperio Antiguo, un periodo de paz y prosperidad durante el cual se construyó la primera pirámide en Saqqara. Con la cuarta dinastía se pasa de la pirámide escalonada a la pirámide propiamente dicha, cuyos mejores ejemplos encontramos en Gizeh. Hacia el año 2200 a.C., Egipto comienza una etapa de fuertes convulsiones, en la que el Estado se fragmenta y la capital se traslada a Heracleópolis. Una guerra civil estalla entre esta ciudad y Tebas, de la que saldrá vencedor Mentuhotep II, príncipe tebano. Con él comienza el Imperio Medio, un periodo de expansión en el que se mejoran la administración y el ejército o se conquista Nubia por parte de Sesostris I. Este periodo de tranquilidad declinó con la invasión de los Hicsos, etapa conocida como Segundo Periodo Intermedio. Hacia el año 1550 a.C., de nuevo el poder se traslada a Tebas. Egipto vive entonces su mayor esplendor durante el Imperio Nuevo. Tutmosis es el primer faraón que se hace construir una tumba en el Valle de los Reyes. Su hermana Hatshepsut sube al trono y manda levantar el templo funerario de Deir el-Bahari. En el exterior, Egipto vive días de gloria.
Tutmosis III conquista Siria y Amenofis III entabla relaciones con Babilonia y Mitanni. Seti I lucha contra libios, sirios e hititas, mientras Ramsés II, el más glorioso de los faraones del Imperio Nuevo, se enfrenta a hititas en Cadés en el año 1274 a.C. y firma un tratado de paz que confirma su dominio. También durante el Imperio Nuevo sucederá la herejía de Amenofis IV, al proclamar como dios único al dios solar Atón y hacerse llamar Akenatón, desplazando la capital a El Amarna. Tras su muerte, Tutankamón abole el culto y devuelve la capital a Tebas. El esplendor del Imperio Nuevo toca a su fin cuando Egipto fue invadido por pueblos extranjeros, persas, los griegos y más tarde los romanos, que gobernaron hasta el siglo VII después de Cristo. El idioma y la cultura del antiguo Egipto permanecieron olvidados durante 1 millar de años, rodeados de un halo de misterio y romanticismo. Con el paso del tiempo, las noticias de los viajeros sobre sus espectaculares monumentos despertaron cada vez mayor curiosidad. En 1798, el descubrimiento de la piedra de Rosetta permitió descifrar los jeroglíficos y abría una puerta por la que se asomaba un mundo fascinante. El conocimiento del antiguo Egipto se incrementó con los trabajos de aventureros y arqueólogos que permitieron, y aún lo hacen, rescatar del olvido el glorioso pasado egipcio, patrimonio de la humanidad. Son muchos los lugares cuya mera contemplación permite apreciar, siquiera por un instante, el esplendor de la tierra de los faraones. Remontando el río desde el delta, nos encontramos primero con Gizeh, una extensa explanada en la que se levantan majestuosas las 3 grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerino, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Se trata de un conjunto funerario construido en el margen occidental del río, pues el oeste, el lugar donde se pone el sol, era el lugar de la muerte. Guardando la necrópolis de Gizeh, permanece, impasible a los avatares del tiempo y los hombres, el rostro de la Esfinge. Su mirada milenaria, cargada de misterio, contempla el sol naciente en el horizonte. Nilo arriba, más hacia el sur, proseguimos nuestro viaje para encontrarnos nuevamente con un lugar sagrado, Saqqara. Es este el gran cementerio de la cercana capital, Menfis. El lugar aparece dominado por el gran complejo funerario construido por el faraón Zoser y su pirámide escalonada, la primera levantada en Egipto hacia el año 2650 a.C. El Nilo, verdadera columna vertebral, nos lleva ahora hasta la legendaria Tebas, la antigua Uaset, ciudad de los vivos, dominio del dios solar Amón, dador de la vida. Está situada en el lado oriental, por el que nace el sol. Para su gloria se construyó en Karnak el más grande de todos los templos, el Ipe-Isut, y durante 1600 años todos los faraones quisieron dejar aquí su impronta, ampliando o embelleciendo sus edificios. Muy cercano estaba el templo de Luxor, que era visitado cada año durante la hermosa fiesta de Opet por la imagen de Amón, que bajaba el Nilo y celebraba allí su unión con la reina, hecho que aseguraba la descendencia divina del rey y su regeneración. Frente a Tebas, reino del sol, de Amón y de la vida, se situaba al oeste del Nilo el reino de Osiris, el dios de la muerte, justo por donde se pone el sol. Aquí, entre el Nilo y la montaña, muchos faraones ordenaron que les fuera construido un lugar para la otra vida, un castillo de millones de años, templo recordatorio para la celebración de su culto. Los valles de los reyes y de las reinas guardan en sus numerosas tumbas, decoradas con vivos colores, los secretos de sus moradores, profanados ya desde muy antiguo por la ambición y la curiosidad.
Aquí se encontró la majestuosa tumba de Tutankamón y su maravilloso tesoro que había de acompañar al joven faraón en la otra vida. También al oeste del Nilo se hizo construir la reina Hatshepsut su propio templo funerario, en Deir el-Bahari, hacia el año 1466 a.C., llamado por los egipcios Geser-Geseru, el sublime de los sublimes. Prosiguiendo viaje Nilo arriba, llegamos a Edfu, el reino de Horus, el dios halcón. En el año 237 a.C. se inició la construcción de su gran templo, sobre otro precedente. El templo, el más grande de Egipto tras el de Karnak, es también el mejor conservado, y sus paredes, plagadas de inscripciones, le convierten en una verdadera biblioteca grabada en la piedra. Muy cerca, Nilo arriba, llegamos a Kon Ombo, dominio de Aroeri y Sobek, el dios de cabeza de halcón y el de cabeza de cocodrilo. El gran templo que podemos ver hoy en día fue fundado en el siglo II a.C. y es también uno de los mejor conservados. Estamos llegando al final del viaje. La construcción, durante el siglo pasado, de la gran presa de Asuán puso en peligro muchos monumentos que corrían el riesgo de ser inundados. Uno de los más espectaculares era el templo de Isis en Philae, que hubo de ser desmontado y reconstruido piedra a piedra en su emplazamiento actual. Comenzado a construir en el siglo III a.C., fue un lugar de adoración con diversos santuarios y sepulcros en los que se celebra a todas las deidades envueltas en el mito de Isis y Osiris. La última sorpresa del viaje se nos reserva para el final. Todavía más al sur, ya en la Alta Nubia, encontramos los dos templos de Abu Simbel, semiocultos a la mirada exterior hasta el año 1817. Como en el caso de Philae, ambos templos también fueron trasladados por la construcción de la presa de Asuán. Moderno trabajo faraónico, fue necesario seccionar más de 1000 bloques de piedra, algunos de ellos de más de 30 toneladas de peso. Las colosales estatuas de Ramsés II guardan de miradas ajenas el interior de la impresionante construcción y advierten al curioso de que está en presencia de algo más que un hombre, de una divinidad. Dentro, en el santuario, se nos muestra al faraón junto con las estatuas de Ptah, Amon-Ra y Ra-Horakhti, exhibiendo así su poder divino. Eclipsado por la grandeza del gran templo de Ramsés II, el más modesto de Hathor no desmerece sin embargo en belleza. En él, Ramsés se hizo representar en la fachada junto con su esposa Nefertari, ambos con las mismas dimensiones, testimonio del prestigio de la reina. Hemos acabado nuestro viaje, apenas un esbozo. Mucho es lo que queda por ver y aprender. El tiempo, enemigo de los hombres, se ha conjurado para ocultar el esplendor de la tierra de los faraones, pero la piedra, dura y tenaz, resiste y aún resistirá para mostrar la gloria del país del Nilo, del pueblo de la Tierra Negra. Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, que habían sido amamantados por una loba. Roma se situó a orillas del Tíber, en un punto donde el río se estrecha. Asentada sobre el monte Palatino, era un lugar de paso para rutas comerciales, como la Vía Salaria y otras calzadas. En su origen, Roma fue una aldea de pastores provenientes de los montes albanos y sabinos. En algo más de 200 años, los romanos conseguirán liberarse de los etruscos. Poco a poco iniciarán su expansión, primero por la costa del mar Tirreno, más tarde ocupando toda la Italia central y finalmente tomando la Magna Grecia. En la historia de Roma se distinguen tres grandes periodos: monarquía, república e imperio. La monarquía se extiende desde el siglo VIII hasta finales del siglo VI a.C., época de fuerte influencia etrusca. En ella surge el Estado romano y se crea un nuevo sistema político. En el año 509 a.C., los romanos,
libres ya del yugo etrusco, instituyeron la República. En el siglo III, una vez conseguida la unidad de Italia, comienza la expansión del Estado romano por el Mediterráneo, en la que los romanos deberán derrotar a su gran rival, Cartago, en las llamadas Guerras Púnicas. La primera de ellas, entre los años 264 y 241 a.C., se salda con el paso a manos romanas de las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. En la Segunda Guerra Púnica, el cartaginés Aníbal derrotará a los romanos en Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas. En respuesta, Pluvio Cornelio Escipión partió en dirección a Hispania y venció a los cartagineses en Ilipa. Con la batalla de Zama, en el año 202, Roma vencerá a su principal enemigo, convirtiéndose en la primera potencia del Mediterráneo. En la Roma republicana, el foro era el centro de la vida política y pública. Atravesado por la Cloaca Máxima, que vertía sus aguas en el Tíber, cerca se encontraba el templo de Vesta, en el que las sacerdotisas debían mantener el fuego sagrado. En el período republicano, además, se construyeron otros importantes templos. La gran figura de la Roma republicana será Cayo Julio César. En el año 59 a.C., César conquista las Galias, iniciando un periodo de expansión que hará que Roma, a su muerte en el año 44 a.C., controle prácticamente todo el Mediterráneo, desde Hispania hasta Siria. La armada romana, la más poderosa del momento, hace llegar a sus temibles legiones a los puntos más alejados del Mediterráneo. Sus campamentos se establecen en las provincias bajo control y consiguen imponer el poder de Roma por todo el territorio. Aclamado por el ejército, César tiene sin embargo muchos enemigos, siendo asesinado en el año 44 a.C. Acto seguido, se inició un periodo de lucha por el poder que solo terminó cuando Octavio derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en el año 31 a.C. 4 años más tarde, el Senado le otorgó el título de Augusto, aceptando también el de Imperator. De esta forma se produjo la transición de la República al Imperio, una institución que iba a cambiar la faz de Roma. Con Octavio Augusto, el Imperio romano comienza una etapa de esplendor. Octavio y sus sucesores, como Trajano, llevarán las fronteras del imperio mucho más allá de lo legado por César, añadiendo nuevos territorios en África, Hispania, Britania, Europa Oriental, Dacia, Anatolia y Egipto. El Imperio romano floreció durante 4 siglos. Roma se convirtió en el centro del mundo conocido, una metrópolis rica, poderosa y refinada, con más de 1 millón de habitantes. En su centro, desde la columna triunfal de Trajano hasta la inmensa arena del Coliseo, se erguían magníficos templos y edificios públicos. El Coliseo, uno de los más importantes edificios de Roma, fue comenzado a construir por orden de Vespasiano hacia el año 71. Con forma elíptica, podía acoger hasta 50.000 espectadores que disfrutaban viendo las evoluciones de los gladiadores sobre la arena. Los foros siguieron siendo el centro de la vida de Roma como durante el periodo republicano. Grandiosos, salpicados de majestuosas construcciones, estatuas de dioses y héroes embellecían el magnífico espacio urbano. Junto al Coliseo o anfiteatro, otra de las diversiones favoritas de los romanos es el circo, el lugar donde se desarrollaban algunos espectáculos, como las carreras de cuadrigas. El Circo Máximo, el más importante de Roma, sirvió de modelo para otros levantados en las ciudades de provincias, como el de Tarraco, en Hispania. Junto a Roma, a lo largo del imperio, surgieron importantes urbes como Emérita Augusta, Cartago, Alejandría, Antioquía o Éfeso. Una amplia red de calzadas unía el tejido urbano, facilitando el contacto entre Roma y el resto de las poblaciones. El modo de vida urbano se basaba en el modelo que la propia Roma ofrecía. Los romanos vivían, trabajaban y comían en las calles con un ruido ensordecedor. Los enormes edificios de 4 y 5 plantas
tenían en su parte baja comercios. Junto a estos edificios, los ciudadanos adinerados vivían en casas espaciosas, con varias habitaciones decoradas con mosaicos y muebles elegantes. El atrio, el lugar más importante de la casa, solía tener un estanque en su centro. En el patio exterior, llamado peristilo, los señores podían pasear y sentarse a la sombra de los árboles en los días soleados. Las ciudades romanas se dotaron de grandes obras públicas para hacerse más habitables. Los espacios ciudadanos fueron embellecidos con arcos monumentales como los de Tito o Septimio Severo, ambos en Roma. Esta práctica se extendió a lo largo del imperio, erigiéndose numerosos arcos como el de Bará en Hispania. Otras obras públicas al servicio de las ciudades fueron aún más impresionantes, como los teatros, anfiteatros o circos construidos para el ocio. La higiene pública de las ciudades fue atendida por medio de la construcción de redes de alcantarillado, termas o acueductos que abastecían de agua corriente a las poblaciones. El monumental acueducto de Segovia, del siglo I después de Cristo, fue edificado con una altura máxima de 28 metros y medio y 818 metros de largo. Para su construcción fueron necesarios 20.400 bloques de piedra, unidos sin ningún tipo de argamasa. Fuera de las casas, el lugar preferido por los romanos para su esparcimiento y reuniones eran las termas. Lugar espléndido y elegante, solían tener las paredes recubiertas de mármol. Había en ellas baños de agua fría, caliente o vapor. Allí acudían al atardecer todos los hombres. El mundo romano e imperial floreció durante 4 siglos, pero cuando los ejércitos de las provincias cobraron fuerza, estalló la guerra civil en el siglo III después de Cristo. Para mejorar la administración del imperio, en el año 293 Diocleciano establece la tetrarquía, repartiendo el territorio en 2 Augustos y 2 Césares. Diocleciano recibió Oriente, Maximiano Italia y África, Constancio Cloro se quedó con Hispania, Galia y Britania, y por último, Galerio recibió Iliria, Macedonia y Grecia. Reunificado en el año 324 gracias a Constantino, en el 395 vuelve a dividirse, esta vez en 2 partes, Oriente y Occidente, con capitales en Bizancio y Roma respectivamente. Sin embargo, la presión de los pueblos bárbaros establecidos en las fronteras atenaza a un mundo romano en plena decadencia. Roma será saqueada por sucesivas oleadas de visigodos, hunos y vándalos. En el año 476, el último emperador romano de Occidente es depuesto, finalizando una larga historia en la que Roma, la ciudad eterna, ha sido la cabeza del mundo.